Muy buenos días, estamos en Revivados por su palabra. Esta mañana, con la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, revisamos lo que nos dice el libro de Primero de Samuel, capítulo 31. Terminamos un libro más de la Biblia, ¿no? Un libro muy interesante para meditar, ¿no? Hemos hablado de 3 personajes principales en este libro, solo como para recapitular, ¿no? Está Josué, el último de los jueces de Israel, una persona que está alineada con los propósitos de Dios y entiende que el gobierno de Dios es primero. Él entiende que debe oír la voz de Dios para poder conducir al pueblo de Israel. Y entonces cuando él escucha la voz de Dios, el pueblo entiende que él es un mensajero de parte de él. Y luego vimos a Saúl, el primer rey de Israel, caminando en sus primeros años bajo el temor y los principios que Dios había establecido. Y luego a la par se levanta David, que es ungido también como rey. Y vamos a ver la decadencia, hemos visto la decadencia de Saúl y hemos visto un David que tiene que aprender a fortalecerse en el Señor. El capítulo 31 al final nos va a hablar de esa situación penosa, triste de la vida de Saúl en su muerte, ¿no? El final de sus días fue algo muy triste para él, ¿no? Él está en el campo de batalla, los filisteos que se confederaron para atacarle, se dieron a la batalla, ¿no? Y eso fue una mortandad, dice el verso 1. Los filisteos fueron a la guerra contra Israel y los israelitas huyeron ante ellos. Muchos de ellos cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y entre esos estaba Saúl y sus hijos, y Jonathan, sobre todo, que son personajes que resaltan en esta historia muy triste, penosa. Le decapitan, está desmembrado. Ellos van a dejar, los filisteos van a dejar las armas ahí, Astarte, una de las diosas principales de ellos, ¿no? Como una señal de victoria. Hemos matado al rey de Israel. Y bueno, la gente se enteró del pueblo de Israel y fueron a rescatar el cuerpo para incinerarle y darle una sepultura honrosa y que su cuerpo no quede colgado ahí en un sitio, porque los israelitas consideraban que un cuerpo muerto colgado es un símbolo de maldición. Momentos tan tristes. Los contrastes nos muestra el libro de 1 Samuel en los últimos capítulos. Contrastes. Hombres que dentro de su corazón maquinan el mal y el orgullo es lo que sale a relucir, y por otro lado hombres que pueden con humildad acudir a Dios y entender quién es Él, en el primer caso Saúl y en el segundo caso David. Contrastes. Dios nos pone en estas historias en la palabra para que nosotros podamos entender cómo es que debemos vivir, cómo debe ser nuestra vida cristiana. Una vida unida y ligada al Señor, que a pesar de que cometa errores, porque seguimos siendo humanos, Dios nos sigue mostrando su misericordia y nos sigue atrayendo con amor a los lugares donde Él quiere que sí estemos. Pero cuando el corazón se vuelve orgulloso, ya no hay punto de regreso. Y eso le pasó a Saúl. No porque Dios fuera malvado. Dios le tuvo compasión y le llamó vez tras vez. Pero su necio corazón le llevó a la muerte, al suicidio en realidad. Momentos tristes. Dios quiera que en nuestra vida seamos impulsados a vivir como David. Vamos a orar. Querido Dios, aquí estamos nuevamente enfrentados al desafío de este día. Oh Dios, pero conscientes de que necesitamos vivir sabiamente, con humildad delante de tu presencia, entendiendo que tú tienes que gobernar toda nuestra existencia, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre bendito de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.